Muy buenas, hoy vamos a tapar esta viga. La haremos con una tabica y un fondo. Medimos en un extremo y en el otro, para hacerla paralela a la pared. Marcamos con una separación de la viga de unos 2 centímetros para poder atornillar una U contra el techo. Colocamos el láser en línea con las marcas. Atornillamos un perfil en la línea. Yo voy a aprovechar trozos sobrantes de perfiles. Ahora colocamos el láser para el nivel del fondo. Dejamos unos 2 o 3 centímetros por debajo de la viga, para que luego pase la maestra F47. Usamos perfil clic 18, para luego encajar las maestras F47 dentro. Lo atornillamos por la línea de láser. Atención, si no sabes cómo empezar algún trabajo o tienes dudas sobre cómo ejecutar lo que quieres hacer o cómo resolver alguna situación complicada, puedo ayudarte. Reserva una consulta personalizada conmigo en www.tutorialcreativo.com/consulta y estudiaremos tu caso juntos para ayudarte del mejor modo posible. Te dejo el enlace a la página de reserva en la descripción. Medimos desde el techo hasta el láser para cortar las placas de pladur para la tabica. Las colocamos y las atornillamos en la parte de arriba. A la hora de colocarlas, nos fijamos en que pase justo el láser por debajo de la arista. Si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito, no lo dudes, ¡suscríbete ya! ¡Muchas gracias! Atornillamos el perfil clic 18 en la parte baja de la tabica. Lo colocamos de modo que quede bien enrasado con la tabica. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar a una empresa que lo haga,
He creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargártela. Te dejo el enlace en la descripción. Como el ancho supera los 50 centímetros, tenemos que colocar perfiles en el centro. Marcamos cada 40 centímetros en la pared y en la tabica. Colocamos el láser en línea con la tabica, para así dejarla a plomo y bien en línea. Medimos y cortamos las maestras F47. Colocamos las maestras en las marcas que hicimos. ¿Quieres saber cómo montar esta columna? Pincha por aquí y te dejo el enlace en la descripción. Lo bueno de usar el perfil Click 18 es que la maestra queda encajada dentro y no hacen falta tornillos. Medimos desde la pared hasta la línea del láser para cortar las placas de pladur. Las colocamos y las atornillamos. Hay que fijarse en que queden bien en línea con el láser. Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame ser el que te complace. En mi mente corriendo base, me quedo contigo, pase lo que pase. Baby, espero que me ames, me tiene volando en el cielo como las aves. Ey, en el Pampinanes, todo un sueño el debo ya lo sabe. Juro que yo hago de todo. ¡Lista nuestra viga!